hoy vamos a iniciar como cada martes, ya te decía yo, como ya lo vimos acá arriba en la portada, vamos a estar hablando de las 10 recomendaciones de crianza del 2026 y son recomendaciones que yo te decía que es lo que más se ve en la consulta. Los padres que de repente llegan por situaciones que están conflictuados, suceden cosas en casa, situaciones, comportamientos de los niños, y cuando nos sentamos y revisamos, hay que trabajar en uno de estos puntos. Y hoy me emociona mucho porque voy a compartírtelo para que vayas tomando nota, que vayamos iniciando nuestro 2026 pues con toda la actitud. Así que vamos a empezar. Yo te decía qué es lo que más veo en la consulta, y la verdad es que, como te lo ponía yo acá en la descripción, seguramente muchos de estos puntos tú ya los estás aplicando, sin embargo quizá no sabes cómo lo estás haciendo, y eso sucede mucho en la consulta. Cuando hablamos, por ejemplo, de rutina, a veces los padres tienen algunas estrategias, pero a veces las abandonan porque no saben cómo llevarlas. Las empiezan, pero las abandonan, y hay papás incluso también que me han dicho: yo, Mónica, esa estrategia ya la trabajé en casa una y otra vez y eso no me funciona. A ver, papá, platícame cómo lo estás haciendo. Y ya cuando me desglosa, mira, te propongo que lo hagamos de esta manera. Y de verdad es que muchas de las razones de consulta se solucionan cuando llevamos estas recomendaciones de crianza. Y pues vamos a empezar. Una de las recomendaciones, y creo, sí considero que es una de las más importantes, son importantes para los niños y que los adultos podemos llevarlas a cabo, porque hablar de vínculo es sinónimo de amor. El vínculo es la manera en cómo el ser humano nos sentimos, incluso que pertenecemos dentro de grupos sociales, y eso incluye también dentro de nuestra familia. Y no solo cómo nos sentimos que pertenecemos, sino cómo nos damos también en la parte social. Es decir, si yo me siento seguro, si hay autoestima también, yo como ser humano, con esa autoestima me voy a dar con las otras personas, con eso voy a poder socializar. Y esa autoestima también va a hacer que dentro de los círculos sociales o las esferas sociales donde yo como ser humano pertenezco, me siento seguro, pero también doy esta calidad de seguridad de ser humano también a los otros, y de hecho son las personas que yo como ser humano también atraigo, como estos imanes. Y el punto número 1 me refiero al vínculo. Yo te decía, el vínculo es sinónimo de amor para nosotros en consulta, y yo se lo explico a los papás de la siguiente manera. El vínculo son esto que nosotros como padres damos a nuestros hijos, atendemos esas necesidades primarias, llamémosle comer, dormir, la seguridad que tienen nuestros niños, todo lo que ellos necesitan, ¿con qué calidad se lo damos? Con esa calidad es como los niños se sienten o no amados. Me refiero a que yo puedo alimentar a mi hijo, pero quizá a lo mejor o dejo comida en el refri, que él se prepare y que coma solo. Y entonces ahí podríamos decir que a lo mejor sí estamos construyendo vínculo, porque a lo mejor sí estamos cocinando, pero también si no hacemos esta convivencia, al final el vínculo es el sinónimo de amor. El vínculo es la manera en cómo hacemos este match con las personas que amamos. Este vínculo de amor conecta entre las personas y también es una manera en cómo nos comunicamos. Y de aquí se desprende el tiempo de calidad del que yo siempre les he hablado y que seguramente en otros espacios o profesionales también les van a hablar. El tiempo de calidad. El tiempo de calidad es el tiempo que hacemos con las personas que amamos. Y con ese tiempo, yo te decía, nos comunicamos, generamos confianza, nos conectamos, incluso con nuestros hijos adolescentes, donde a veces ya la situación o ya esos momentos de calidad, a diferencia de un niño de 4 años, suelen ser muy distintos. Y es donde los papás sí llegan y es, Mónica, ya... Por ejemplo, si hablamos de mamá, a veces es de un niño de 4 años, yo como mamá ya me siento muy desbordada porque está en la etapa de los berrinches. Pero también hay mamás que llegan a partir de los 10, 12 años ya con su preadolescente, adolescente, donde hay papás incluso que llegan ya completamente desconectados de sus adolescentes y no saben cómo otra vez volver a conectarse. Y aquí hablamos otra vez del vínculo. El vínculo es amor.
Y los niños lo interpretan como autoestima. La manera en que amamos a nuestros hijos es autoestima para nuestros niños. Y con esa autoestima, yo te decía, se dan al mundo. Pero también con esa autoestima nos conectamos, con ese amor nos conectamos y damos ese tiempo de calidad. Ahora, ese vínculo también se esperaría, hablamos de calidad, más que de cantidad de tiempo. Es decir, los papás tenemos que estar presentes con nuestros hijos. Y hoy se entiende que con una rutina donde ya los papás estamos pues muy ocupados, a veces no nos alcanza el tiempo para poder estar con nuestros hijos. De hecho, los profesionales dicen que deberíamos de estar con nuestros hijos. Si tenemos un hijo, son 60 minutos. Si tenemos dos, son 60 y 60. Si tenemos tres, 60, 60, 60 minutos con cada uno. Y a consulta han llegado familias de 5 hijos. Entonces los papás dicen, o sea, no puedo darle esa cantidad de tiempo. No, eso está muy bien, pero podemos dosificar la cantidad, los 60 minutos, diferentes situaciones, diferentes momentos y diferentes formas de vincularnos. Por ejemplo, desde las cosquillas, haciendo la tarea, el momento de comer, desde previo, cuando preparamos los alimentos. Yo le digo al papá, cuando le cepillas el cabello a tu hija, cuando van manejando en el carro, si sumas todos esos pequeños momentos donde te puedes conectar con tu hijo, verás que sí haces los 60 minutos y me atrevo a decir que muchas veces más. Entonces, aquí el punto es que nuestros hijos nos sientan presentes, aunque no pasemos mucho tiempo con ellos. Yo siempre les digo a los papás de la consulta que un momento para conectar con nuestros hijos, si eres el papá o la mamá que trabaja y que a veces llega tarde, que quizá a lo mejor no nos alcanza, no, a veces hay días donde no alcanzamos a ver a nuestros hijos. Había un papá en consulta que él me platicaba que él le llamaba a la mamá para decirle si todavía alcanzaba al niño para pisarle el carro y que pudiera llegar a alcanzar al menos a darle el beso de las buenas noches. Y yo le digo al papá, súper bien papá, en ese momento donde ya los niños están preparados para irse a dormir, ayuda mucho que tú les puedas leer el cuento, que los acompañes a lavar sus dientes, quizá a lo mejor a bañar, a cepillar su cabellito, preparar su ropa para el día siguiente, quizá a lo mejor alcanzas la cena. O sea, hay un momento del día donde debemos de estar con nuestros niños. Entonces, la recomendación es que si tú trabajas durante el día, puedas conectar antes de ir a dormir. La otra sería que también puedes buscar momentos incluso en el día, y una recomendación que yo les digo a los papás siempre es: busca que al menos compartan un alimento al día. Me refiero que al menos desayunen todos juntos, que coman todos juntos o que cenen todos juntos. Busquen un momento, por supuesto sin aparatos, donde puedan conectarse. Entonces, una de las recomendaciones, y yo creo que es la más importante que puede sostener ahora sí todo lo demás, es la manera en cómo nos vinculamos, porque es la manera en que nuestros hijos se sientan amados, porque es la manera en cómo nos comunicamos, nos conectamos, hacemos presencia y estamos con nuestros hijos haciendo tiempo de calidad más que de cantidad. ¿Ok? La recomendación número 2 es también importante porque es la manera en que como nosotros como adultos escuchamos a nuestros hijos. Y la verdad es que esto es algo que creo que a toda una gran cantidad de padres, no todos, pero una gran cantidad se nos conflictúa escuchar como tal. Y creo que la parte de aprender a escuchar va para nosotros más que para nuestros hijos, porque nuestros hijos siempre van a buscarnos con la mirada, con el tacto, y hay niños que escuchan con los ojos. Entonces, creo que esta parte va más para nosotros si ya hablábamos anteriormente acerca del vínculo, ese tiempo de calidad, busquemos estos momentos para poder escuchar. Cuando nuestros hijos aprenden a escucharnos también, es porque nosotros aprendemos a dar indicaciones, y el escuchar con dar indicaciones va muy de la mano. Muchas veces regañamos en casa porque nuestros niños no nos hacen caso, y no nos hacen caso también porque ellos no saben escuchar previo, nosotros no aprendemos a dar indicaciones. Y dar indicaciones, la verdad es que es bien sencillo para un niño. Si tú le prestas atención a las conversaciones de tus niños, sí es cierto que a veces platican demasiado, se emocionan y las conversaciones pueden ser muy largas, pero cuando tu hijo te pide algo es muy conciso, muy claro, muy breve. Y así es como las conversaciones con los niños deberían de ser, muy claras y muy concisas, que quede muy literal. De hecho, los niños suelen ser literales tal cual. Yo les digo a los papás, no den sermones, no den frases largas, no usen palabras rebuscadas ni vocabulario que los niños, por supuesto, no nos entiendan. Entonces, tu indicación debe ser muy clara. Ahora, debe ser tan clara que en 2, 3 palabras tu hijo lo entienda.
A veces a mí me pasa como mamá que a veces yo le quiero explicar a mi hijo algo y yo, para saber que él me entendió, que yo me expliqué, le pregunto a mi hijo, a ver, platícame tú, ¿qué fue lo que me entendiste? Y entonces mi hijo me retroalimenta, él dice lo que yo dije, quizá a lo mejor en 10 frases, dándole un ejemplo, él me lo dice en 2, 3 palabras y eso lo veo en consulta. Entonces, vamos aprendiendo como padres a dar indicaciones para que nuestros niños aprendan a escuchar y ahora sí, pues nos hagan caso. Recomendación número 3. Vamos aprendiendo, papá. Creo que también esta es una de las recomendaciones más considerables en consulta y creo que son de los conflictos que como padres, yo creo que el 99% de los padres que llegan a la consulta es una parte que nos conflictúa y yo como mamá también me incluyo. Nos cuesta mucho entender que los niños son niños, nos cuesta mucho entender que los adolescentes son adolescentes. Es decir, cuando nuestros niños van desarrollándose, los padres deberíamos de desarrollar con nuestros hijos. Por ejemplo, si tengo un bebé que está aprendiendo a gatear, es esperado que en algún momento el niño aprenda a caminar, a menos que haya alguna situación y que pues esto sea un diagnóstico o alguna condición. Después de gatear se esperaría que el niño caminara y después de caminar pues esperaría que el niño brincara y por supuesto que saliera corriendo, con ello que empezara a comer solo, que tuviera más disposición, después viene la etapa de los berrinches, etc. Como adultos necesitamos crecer con ellos y yo veo mucho en consulta que a muchos de los padres les cuesta mucho crecer con sus hijos y se quedan atorados en etapas. Y muchas veces cuando llegan a la pubertad, a la adolescencia, porque esa es una de las razones que para mí en consulta suele ser común. Me toca ver niños, por ejemplo, trabajar con pequeñitos que yo los conocí a los 5 o 6 añitos y de repente los papás pues cerraron su proceso y yo los vuelvo a ver más adelante. Eso pasa mucho, ¿no? Por diferentes situaciones a veces del entorno. Y suelo ver a estos pequeñitos con los que yo trabajé cuando estaban muy chiquitos, más o menos como entre los 7, 8, 9 años más o menos. Y a veces los papás me llaman para pedir una cita porque el niño anda pero bien desobediente o muy rebelde. Son las palabras que usan los papás. Y yo le pregunto a papá, a ver, platícame cuántos años tiene ahorita. Y entonces ya el papá me da referencia 7, 8, 9 años y entonces ya sé que se llama pubertad. Y los padres nos quedamos todavía atorados en la infancia y la pubertad es la transición a la adolescencia. Y ya ni se diga cuando los pubertos se convierten en adolescentes, porque ya viene ahora sí una rebeldía que es completamente normal y saludable para los adolescentes. Aquí nada más hace falta que los padres nos informemos para poder trabajar la adolescencia. Híjole, que dura alrededor de unos 10, 13 años más o menos. Entonces, es importante que los padres comprendamos que un niño es un niño, por lo tanto, pues un niño va a llorar, va a tocar todas las cosas, un niño es inquieto, un niño pues es curioso, un niño le encanta brincar, es preguntón. Eso es algo común de los niños y que pues les gusta tener los juguetes tirados porque es el mundo de los niños y que los adolescentes pues ya refunfuñan, que los adolescentes ya ponen mucho más límites, que a veces los adolescentes suelen aislarse. Eso también es algo esperado de los adolescentes y eso es algo que a los adultos nos conflictúa mucho porque queremos que los hijos se comporten de maneras muy estructuradas que dentro de la etapa no encajan. Entonces es importante que los adultos aquí en mi recomendación número 3 vayamos creciendo con nuestros hijos, vayamos entendiendo las etapas en que pues cada una que sean nuestros hijos y vayamos adaptándonos nosotros y creciendo para brindarle herramientas a nuestros hijos para que tengan un sano desarrollo, ¿ok? Mi recomendación número 4 es que los adultos busquemos el momento adecuado para educar desde la calma y no desde el conflicto. Y esta es otra razón de consulta muy común para mí y que otra vez, a veces como mamá, el otro día una mamá, ahora en la Navidad me preguntaba, me decía, Mónica, yo tengo una curiosidad. ¿Tú como mamá eres así toda paciente, les das indicaciones a tus hijos así toda tranquila, como cuando platicamos, como yo te veo en los videos, con esta paciencia y este cariño? Yo le digo, no, por supuesto que no. Bueno, a los niños de la consulta, pues así les hablo porque de hecho los niños de la consulta suelen ser amables. Y cuando los niños a veces... Pocas veces en consulta algún niño ha sido como muy hiperactivo o me ha aventado las cosas o me ha gritado, ha sido muy raro, la verdad.
Yo suelo ser amable con los niños, incluso también suelo ser amable con los hijos de mi casa, los niños de mi casa, pero también a veces levanto un poco la voz y también a veces cuando no me escuchan, a veces estoy un poco más firme y a veces tenemos momentos de juego, a veces tenemos momentos de seriedad. Entonces, aquí es donde buscamos esos momentos para educar desde la calma, porque si yo educo o quiero hablar con mi hijo, o quiero que él razone, o quiero que reflexione sobre su comportamiento, pero si lo hacemos en medio del caos, las cosas no van a funcionar. Y aquí una de las recomendaciones que yo le doy a los papás dentro de esta es que tú necesitas estar calmado, incluso necesitas estar calmado cuando lo que tu hijo te está compartiendo sea algo muy terrible y doloroso. Necesitas estar calmado en lo posible para que tu hijo te siga dando información. Después de que termines la conversación, ahora sí llora todo lo que quieras. Vamos a tratar de calmarte para poder buscar soluciones. Necesitamos educar desde la calma y eso es algo que a todos los padres nos conflictúa porque en nuestra generación los padres no nos enseñaron a ser obedientes, nos enseñaron a callar, nos enseñaron que en casa las emociones no importaban porque era más importante, pues sí, mucha estructura, mucha rutina y sí nos sirvió a muchos, pero algo de lo que sí creo que estas nuevas generaciones están aprendiendo es la importancia de la gestión emocional, la importancia de sentir. De hecho, mucho de mi trabajo, a mí me encanta esto de la psicología, trabajar con niños. Me siento muy afortunada de todas las familias con las que he acompañado y me siento muy afortunada de la confianza de los padres y mi trabajo estaba muy basado en la parte emocional. En mi trabajo empezamos siempre con gestión emocional. Es la manera en cómo los niños aprenden. Los padres también pues se educan, también ellos aprenden acerca de la gestión emocional. Y algunos padres, sí, muchos me han preguntado, me han cuestionado por qué hablamos sobre la importancia del enojo. Por ejemplo, si yo te estoy hablando de que mi hija llora a lo mejor en la entrada de la puerta y ya llevamos más de un mes y la niña sigue llorando. O sea, ¿qué tiene que ver la emoción con mi razón de consulta? Mucho, papá, porque es otra vez cómo pedimos, cómo escuchamos, cómo educamos, cómo resolvemos las situaciones en casa, cómo el niño incluso puede poner límites. Por ejemplo, ahí en la escuela, ayer una mamá en consulta justamente me preguntaba ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Ellos ya nos estamos despidiendo y mamá traía una lista de preguntas y una de sus preguntas, que no era razón de consulta, pero que salió a colación en la conversación, fue ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a darle herramientas para que él pueda poner límites allá en la escuela con los adultos, maestros, etcétera, donde yo no lo puedo ver? Y esa no es una razón de consulta de los papás. Sale a colación, pero los papás generalmente no llevan a los niños a que ellos pongan límites. Entonces, por eso es tan importante hablar de la gestión emocional. Y digo, una de las recomendaciones es justamente la gestión emocional. Pero es importantísimo que los padres podamos educar desde la calma. Y eso es algo que a nosotros no nos enseñaron. Y mucho con la gestión emocional también es que nos enseñaron a nosotros ser muy obedientes y por lo tanto a nosotros nos pasa como adultos que cuando nuestro hijo llora no sabemos qué hacer con su tristeza, no sabemos qué hacer con su rabia, no sabemos qué hacer con su miedo y pensamos que está exagerando las cosas o pensamos que qué drama cuando está llorando y no lo sabemos porque no sabemos cómo manejarlo porque nosotros nos asustamos con la reacción de las personas porque ni siquiera nosotros sabemos manejar nuestras propias emociones. Entonces, si yo no aprendo a calmarme, a escuchar, como ya lo veíamos en el punto anterior, los niños van a saber y se van a dar cuenta que cuando yo tengo una conversación con mi mamá, todo es malo y que ya no debo hablar de este tema porque está muy mal. Y entonces los niños se frenan cuando ven que mamá se desborde y entonces ya no quiero platicar más de esto. Entonces, cuando hablábamos del tiempo de calidad es generar estos momentos, estos espacios para poder comunicarnos. Y ahorita yo les estoy hablando de buscar o crear momentos para educar desde la calma y no desde el conflicto. Porque queremos educar desde que mi hijo tiene una rabieta. Yo le digo a los papás, cuando tu hijo ya tiene una rabieta y está tirado al suelo, ya mejor déjalo. Porque ya el cerebro está bloqueado. Tan simple es que ya la emoción secuestró al cerebro. Ya no está razonando, ya no está pensando. Déjalo que termine de llorar. Puedes ofrecerle un abrazo, un momento de contención para acompañarlo ahí. Y si quiere estar solo, está perfecto. Al rato, cuando ya esté mucho más tranquilo y tú también estés regulada, ahora sí pueden abordar la situación para que cuando se vuelva a presentar, ambos sepan qué hacer.
pero lo tenemos que hacer desde la calma. De hecho, yo les digo a los papás que van a consulta, cuando aprendemos a gestionar las emociones, yo les digo a los papás, hay que intervenir desde que va empezando a subir el enojo. Y ahora, los padres aprenden, cuando ya conocen a su hijo bien y saben manejar la situación, abordan mucho desde que empieza a encenderse la chispa. No cuando ya está completamente ya aprendida, ya no se puede hacer, o yo como adulto, quizá a lo mejor soy yo el que se desborda. Entonces, mi recomendación número 4 es, hay que buscar momentos para educar, insisto, desde la calma y no desde el conflicto. Desde el conflicto realmente no vamos a solucionar, y eso nos pasa también entre adultos. Cuando hay un conflicto entre dos adultos, necesitamos que, de hecho, una buena discusión entre los adultos debe haber alguien ecuánime que pueda escuchar, alguien ecuánime que no se enganche con el enojo, y habrá uno que esté muy molesto, inteligente, que puede controlarse, que puede gobernarse en la parte emocional, es quien está ganando. Porque ahora no te estoy diciendo que enojarse está mal, al contrario, está muy bien, pero aquí es no te enganches, porque él está hablando desde su molestia y está hablando desde una opinión, y no siempre es la realidad, no siempre es la verdad, y eso los niños lo aprenden en consulta. Mi recomendación número 5 también es que muchas de las familias, híjole, yo creo como un 80, también 90% de las familias que llegan a consulta la tienen un tanto desordenada, y es la autoridad. Muchas de las familias que llegan a consulta andan con los roles invertidos. O sea, de repente el papá dice que es el papá y la mamá dice que es la mamá, pero cuando yo platico con el niño, cuando incluso los niños se expresan por medio de dibujos o el juego acerca de los roles en la familia, pues el papá no siempre hace el rol de papá. Y en consulta me ha tocado bebés de 2 años que son quienes llevan la batuta y la autoridad, y a la dinámica que el niño de 2 años diga, se mueve toda la familia. Y esto no debería de ser así. Como mamá o como papá, si tu hijo vive en casa con ambos padres, los 2 padres tienen que estar sincronizados en autoridad arriba, así, lineal. Y la jerarquía tiene que ser como cascada, de arriba hacia abajo. Entonces, si tú como mamá eres una mamá autónoma que solamente vives con tu hijo o tus hijos, de la misma manera, la autoridad, la mamá va arriba y los hijos abajo. Ahora, si tú como mamá vives con tus hijos, pero también vives con tu mamá, está bien mantener la jerarquía arriba entre mamá y la abuela. Pero aquí habría que la abuela mamá, espera, son mis hijos, voy a hablar con ellos, y sí, también se vale que también la abuela pueda participar y que incluso también ella pueda ser parte también de la autoridad. Pero a veces las abuelas también, por querer controlar la situación, a veces también le quitan la jerarquía a la mamá, y eso pasa también mucho entre los papás, los niños que viven con ambos padres, donde a veces no se sincronizan, no se ponen de acuerdo, tienen opiniones diferentes, están muy dispersos, incluso también emocionalmente, o los vínculos están un tanto separados y los niños están confusos porque están trabajando en polos opuestos. Y es donde los roles se desacomodan, porque los niños necesitan ver un orden para poder sentirse seguros. Y cuando hay huecos en la autoridad, los niños solitos van y se acomodan. Entonces, yo te voy a dejar de tarea que este punto lo veas muy bien, que tú revises, realmente estoy haciendo el rol de mamá, y me refiero que cuando... Autoridad no significa autoritario, no significa que estés gritando todo el tiempo, que estés dando órdenes porque soy tu mamá. No, significa que hay cosas que se tienen que hacer y que no son negociables, porque hay un horario, porque hay respeto, porque estamos trabajando los valores, porque hay cosas otra vez que yo como mamá puedo decidir y tú como hijo puedes decidir. En consulta, alguna vez me tocó, por ejemplo, con una chiquita que ya estaba por terminar sexto y había que buscar secundaria. En la escuela donde ella estaba había secundaria, y su papá ya le había platicado que él tenía la intención de cambiarla de escuela a una mejor secundaria donde podía tener acceso a una mejor educación, y además que pues ya había situaciones donde la escuela donde estaba ya no le encantaba en cuanto a la estructura, los límites, había demasiado desorden, etcétera. Entonces el papá dijo, es una muy buena oportunidad para movernos. Y la niña, ella decía, es que mis amigas están ahí, mi vida social, papá, por favor. Y yo escuchaba a la niña, y la niña tenía muy buenos puntos, y el papá, yo lo escuchaba y tenía muy buenos puntos. Entonces, aquí el aprendizaje hay muchas situaciones donde los niños pueden tomar decisiones
cómo vestirse, a lo mejor ir a un restaurante y pedir qué es lo que van a comer, a lo mejor también pueden participar cuando mamá cocina y ordena en la semana qué es lo que va a cocinar, a lo mejor los niños pueden participar escogiendo un día algún platillo favorito, etcétera. Pero habrá otras situaciones donde no es negociable y las decisiones las toman los adultos. Por ejemplo, en este caso, la escuela, que los adultos puedan decidir la escuela que es mejor para los hijos, incluso las reglas, los valores que se ponen en casa. ¿Ok? Otra, la recomendación número 6 es que tú como ser humano, ya no te estoy hablando como mamá, sino como ser humano, tú que me estás viendo, mamá o papá, te des prioridad. Y eso es algo que yo se los digo a los papás que trabajan en consulta y no me dejarán mentir. Yo siempre les digo, priorízate. Cuando hablamos acá arriba de autoridad y de jerarquía, muchas veces, y eso lo hacemos todos los padres, y otra vez me vuelvo a incluir, hay momentos donde te descargas con tu hijo, muchas veces en amor. Le das más atención a tu hijo, dejas de comprarte cosas por comprarle a tus hijos. Por ejemplo, ahorita que pasó Navidad, yo estoy segura que muchos papás, hay papás que fueron juntando regalos desde el transcurso del año, otras veces los papás pues a lo mejor se endeudaron porque el celular más caro, porque mi hijo se lo merece. Yo no dudo que lo merezca, papá, pero tú ¿dónde quedas? Y creo que esa es una parte donde a veces cuando damos en exceso a los hijos, a veces los hijos se vuelven demandantes y ellos creen que ellos tienen la autoridad y que ellos deciden, porque a veces hemos hecho ese hábito y no es lo más saludable. Entonces, de hecho ya hay un momento en la adolescencia, en la pubertad es donde se empieza, donde ya tú cuando tu hijo es muy pequeño, tú puedes decidir por él y le puedes comprar los zapatos que tú quieras, la ropa que tú quieras, a veces incluso los juguetes que tú quieres. Pero cuando ya empiezan a ser pubertos, ya hay muchas ropas, zapatos que ya no les encanta porque ya empiezan a tener pues su propia identidad. De hecho, la adolescencia es esa parte de su propia identidad. Entonces, lo que tú les compras ya no se los quieren poner. Y de repente ya en la adolescencia van teniendo pues estos cambios de personalidad también donde pues a veces quieren andar, pues no sé, medios relamidos, otras veces quieren andar con el pelo suelto, otras veces lo quieren largo, otras veces lo quieren corto. Pero es esa transición de ellos buscarse para sí mismos. Y muchas veces ahí es donde los padres pues tenemos este conflicto porque queremos darles todo a ellos y nos olvidamos de nosotros. Y me refiero, sí, en las cosas materiales, también en el tiempo, también a veces en la parte emocional, nos damos todo para nuestros hijos y la verdad, la crianza no funciona así. La crianza es, cuando yo ahorita te hablabas acerca de buscar momentos para crear desde la calma, nos desbordamos y desbordamos en todos los sentidos para darnos a nuestros hijos. Tenemos que regresar para nosotros mismos. Es decir, aquí funciona como cuando tú has volado en un avión. Si tú lo has hecho, la sobrecargo antes de despegar te explica con la mascarilla que en el caso de ser necesario te va a salir una mascarilla de oxígeno y que por favor la puedas usar tú y que si tú hay alguien contigo, no le ayudes primero a él, primero tienes que atenderte tú. Cuando ya la usaste, ahora sí ayuda al de al lado. Y la verdad es que tiene mucha lógica. O sea, si, no sé, pensando en algo muy catastrófico, no puedes ayudar a otros si tú te lastimaste y no puedes darlo, que puedes tener la intención. Y como madres protegemos mucho a nuestros hijos, pero que ese es el punto, que nos damos, los hijos nos absorben, a veces nos hacemos muy demandantes, a veces sobreexigentes y esto nos desgasta. Y en consulta hay papás que a veces tienen más de un trabajo porque quieren comprar al hijo algo material que lo merece. Y insisto, puede merecerlo, pero tú ¿dónde quedas? Entonces, la recomendación número 6 es date prioridad como ser humano. O sea, antes de ser papá, de hecho tú fuiste esposo o esposa. Si tú vives con tu pareja, con papá, con mamá, es bien importante que puedas priorizar también esa parte de la pareja, porque en consulta yo no trabajo con adultos y por supuesto que no trabajo terapia de pareja, pero de hecho yo siempre les pregunto a los papás en la primera sesión, ¿ustedes como pareja cómo están? Y los papás de repente se miran uno al otro y a veces dicen, Mónica, ¿y esa pregunta qué tiene que ver con mi razón de consulta? Mucho, porque si ustedes están bien, sincronizados, están trabajando la pareja, van a funcionar como papás. O sea, lo más importante aquí es priorízate como ser humano, dale prioridad a tu pareja para que la pareja, el matrimonio funcione.
y entonces va a funcionar la familia. Pero no puedes descargar o desgastarte por darle al hijo cuando hay muchos huecos que tú tienes como ser humano y que estás descuidando la parte de la pareja. No funciona, no es saludable. Entonces vamos a regresar, y de hecho cuando en la primera entrevista que yo tengo con los papás, siempre la recomendación es, si tú estás, a lo mejor no te habías dado cuenta que es una situación que hay que trabajar la pareja o priorizarte como ser humano, va a ser de las primeras cosas que vamos a empezar a trabajar. No es mi trabajo, y a veces yo les digo a los papás, si tú necesitas del acompañamiento de un terapeuta, tú dime, yo tengo recomendaciones para referirte con otros psicólogos expertos, incluso psicólogos también que trabajan en pareja, para que puedan trabajarlo. Vienes aquí como crianza, sí, pero al final el ser humano está sosteniendo a la familia. Y necesitamos que el ser humano esté nutrido, que esté saludable en lo posible, que esté cuerdo para que pueda sostener a la familia. Y sí, cuando estás con una pareja, pues se trabaja en equipo y se sostienen para sostener a la familia. No al revés, no funciona al revés, ¿ok? La recomendación número 7 vamos a hablar de rutina y orden. Y esa es otra razón de consulta, que a veces los papás llegan porque el niño tiene algún comportamiento, pero cuando empezamos a rebuscar, a ver qué está pasando en el contexto, en el entorno dentro de casa, nos damos cuenta pues, de que no hay rutina. ¿Okay? Con rutina me refiero que hay orden en las actividades que hacemos. En actividades y que estén hechas con horarios. A veces, y eso no me dejarán mentir, por ejemplo, ayer que fue el primer día de clases aquí en México, y también en algunos puntos, por ejemplo, de Estados Unidos, también aquí en la frontera, algunos niños se fueron de vacaciones de invierno y regresaron ayer. Los niños que estuvieron trabajando conmigo en vacaciones en invierno, yo les decía a los papás, no se despeguen de los horarios de clases, no se despeguen de los horarios de clases, aunque sean vacaciones. Es decir, si tu hijo se va a dormir a las 7, 8 de la noche, por favor, papá, no lo mandes a dormir a la 1 de la mañana porque son vacaciones. Ahora, yo sé que los adolescentes se trasnochan, pero aquí la situación es que los adolescentes necesitan dormir, son dormilones por naturaleza, porque hay una poda de neuronas, y eso es algo que no se puede evitar. Necesitan dormir. Paréntesis, de hecho el cerebro del adolescente es muy parecido al cerebro de una embarazada. Necesitan dormir tal cual, y eso es algo muy natural. Entonces, a veces los padres dicen, bueno, está dormido a la 1, 3 de la tarde porque pues se durmió a la 1 de la mañana. No te despegues tanto. ¿Por qué? Porque cuando entran a la escuela el día de ayer van a sufrir, y a lo mejor la primera semana se pueden levantar. Los primeros días se va a levantar entusiasmado, pero te prometo que por allá del miércoles, jueves, viernes ya va a estar dando patadas. Entonces, con rutina me refiero a que le pongan orden y le pongan horario a lo que hacen en el día. Es decir, incluso el tiempo de calidad del que ya les platicaba, a lo mejor el tiempo de calidad que tú digas, bueno, va a ser la hora de la comida. Ya sé que hay que sentarnos a comer, algún momento del día sentarnos a comer, a lo mejor vamos a escoger la comida. Y a lo mejor llega papá, mamá, todos preparamos la comida, o sea, participamos, etc. Ese es nuestro tiempo de calidad, ¿ok? Pero hay un momento del día en el que todos se sientan a comer. De hecho, había una jovencita en la universidad que ella platicaba que ella no sabía qué tan disfuncional era su familia hasta que un compañero de clase la invitó a comer a su casa. Y cuando ella se sentó a comer en la mesa, dice que ella recuerda que cuando llegó todos estaban un tanto dispersos, pero al momento de sentarse ya en la mesa como tal, ella recuerda que estaba esperando al papá que se sentara, y ya cuando se sentaron todos y que papá se sentó, fue como ahora sí, empezaron a hablar. ¿Cómo te fue en el día? Pues yo hice esto, y ella vio cómo había una conversación entre todos los miembros, y que para ella fue un impacto. Ahí ella entendió todo lo mal que estaban haciéndolo en su familia, en esta parte del desorden. Con mal me refiero a que a veces no sabemos que es algo necesario, y que este orden de verdad ayuda mucho a diferentes razones de consulta. No saben cuántos comportamientos de los niños llegan, y lo único que hay que trabajar es el orden de la rutina, el orden de las actividades, el orden en que los niños van a hacer las actividades. Eso es todo. ¿Okay? Y a veces llegamos por un comportamiento, y a veces ya mamá llega sobrepasada, sobreestimulada, cansada, agotada, y con el vínculo ya muy desgastado, y no es más que cuestión de rutina. Entonces, que una de tus tareas para este 2026 sea, vamos empezando enero y vamos poniendo orden. ¿A qué hora nos vamos a dormir? Porque para mí como psicóloga es
es importante empezar tu día desde un día antes previo a qué hora te vas a dormir. ¿Cómo te vas a dormir? Entonces hagan una pequeña rutina para ir a dormir, ¿ok? Y los niños sí deberían irse a dormir temprano. Y los papás podrían darse ese tiempo de calidad priorizándose para ellos mismos. Manda a los niños a dormir temprano. Hay mamás que dicen, bueno, yo lavo los trastes. Podrías, pero también haz tiempo de calidad en pareja también. O deja los trastes para mañana porque trastes va a haber todo el tiempo. Siéntate a bañar a gusto, que no debería de ser un tiempo de calidad. Hay quienes reclaman que eso debería de ser, pues, sí, pero a veces también es un privilegio. Date ese gusto. Siéntate a ver Netflix sin culpa. Siéntate a comer esos dulces que no compartimos con los niños. O sea, date este gusto de tiempo de calidad, pero tienes que aprender a ordenar. Y aquí creo que esa es la parte donde la gran cantidad de papás y mamás, cuando yo les sugiero otra vez priorizarte y darte ese tiempo para ti, hablando de rutina, los papás dicen, pues es que ¿de dónde, Mónica? ¿De dónde? Si no tengo tiempo de calidad para mi hijo, ¿de dónde quieres que saque para mí? Si lo sacas para llevar a tu hijo al taekwondo, si lo sacas para venir a la consulta, tienes que aprender a sacar también tiempo para ti. Bien simple. O sea, suena simple, complicado sí, pero tienes que aprender a priorizarte. Entonces, otra vez, rutina. Hagan rutina desde un día antes del momento de ir a dormir. Hagan otra rutina, qué es lo que se va a hacer en las mañanas antes de ir a la escuela. Hagan otra rutina para saliendo de la escuela, qué es lo que se va a hacer. Cuál es la rutina por la tarde también y cuál es la rutina otra vez para dormir. Y esa rutina deberá de ser la misma, es decir, no podemos comer hoy a las 2 de la tarde y mañana a las 5 y otro día a lo mejor saltarnos la comida y cenar hasta las 7. No deberíamos. No deberíamos de hacer la tarea un día a las 2 de la tarde y otro día a las 10 de la noche antes de ir a dormir. No deberíamos. Los niños, si tú por el frío ahorita es mejor bañarlos por la noche, bañarlos la noche, intenta que sea más o menos a un mismo horario para que otra vez la hora de ir a dormir no se altere. Entonces, yo aquí es donde te decía, pues a veces llegan niños en conflicto porque no se quieren ir a dormir, porque la tarde se vuelve muy conflictiva, los padres muy desgastados y cuando revisamos es que no hay un orden. Y de verdad es bien simple esto. Solamente necesitan reestructurar la rutina, las actividades que hacen y solito el comportamiento del niño se acomoda. Me atrevo a prometérselos porque de verdad en consulta y yo también en casa cuando veo que de repente mis hijos andan medios que contestones, que de repente andan muy desafiantes, yo reviso a ver qué está pasando con la rutina y entonces veo que hay un tanto de desorden, ¿ok? Y es nada más regresar a la rutina, ¿ok? Mi recomendación número 8. Vamos a trabajar los límites. Y con los límites, pues también va acompañada la rutina. Los límites, yo se los explico a los niños, los límites son hasta dónde sí y hasta dónde no. Lo que sí se puede y lo que no se debe, ¿ok? Así de claro. Hasta dónde sí, pues puedes ir corriendo, tu mamá te dirá hasta dónde. De hecho, yo antes solía regalarles dulces a los niños. Después de un tiempo dejé de hacerlos. Incluso yo tenía una maquinita que tú le ponías una moneda y eso yo se los daba a los niños hasta el final. No era un premio, sino que había que esperar hasta el final y la maquinita era rosa. ¿Saben los chicles? Yo les daba la moneda, yo tenía las monedas y les daba una. Al final de la sesión los niños metían la moneda, le giraban y bueno, la máquina brillaba y la música, todo, y era un espectáculo como ver cómo la bolita del chicle salía y pues la ponía y es una maquinita así chiquita. A los niños les encantaba y eso era algo que yo también disfrutaba al final con los niños porque ¡wow! Celebraban, ¿no? Chiquitos y grandotes, los papás se emocionaban por igual. Y a veces yo les daba también dulces. Pero hubo un tiempo que en consulta llegaron niñas que batallaron con su peso también, que había que hacer dieta por salud. Había una chiquita también que era intolerante a algún ingrediente del chicle, entonces dejamos todos los dulces. Y yo recuerdo que en algún momento, en aquel entonces, cuando yo les daba un dulce, porque a veces llegaba yo a consulta, a veces tenía a las 11 de la mañana, pero también tenía a las 2 de la tarde. Por ejemplo, el día de ayer mi última paciente fue de 8 a 9 de la noche. Entonces, si yo tenía un paciente, un niño, una consulta hasta el final, así a las 8 o 9 de la noche, por supuesto que yo le daba el dulce y yo le decía, mira, aquí tienes un dulce y tu mamá te va a decir en qué momento te lo puedes comer. Entonces, si yo le doy un dulce, claro que el niño, pues me lo puedo comer ahora. Espera y tu mamá te va a dar indicaciones. Te lo puedes llevar mañana de lunch, te lo puedes comer mañana. Si era a las 2 de la tarde, mamá decía, pues a lo mejor llegamos a la casa, comemos y lo puedes disfrutar después de la comida. A esos límites me refiero, hasta dónde sí y hasta dónde no. Los límites, papás,
dan a los niños mucha seguridad, mucha. Un niño que no tiene límites tiene papás permisivos, papás que permiten, que dan permiso, que dejan que los niños anden sueltos, y son niños que generalmente suelen ser demandantes y suelen tener comportamientos un tanto agresivos y muy exigentes también, porque ellos, como en casa la educación es haz lo que tú quieras, entonces en su entendido afuera hacen lo que quieran, y claro, tienen muchos conflictos afuera con la autoridad. Pero aquí la situación es que los niños no saben parar, y son niños que viven en conflicto interno casi todo el tiempo porque no saben qué esperar del mundo y entran en conflicto cuando las cosas no son como ellos quieren. Entonces, si hay niños que, por ejemplo, que pueden ser muy desafiantes, y cuando hablamos de reglas, hay niños que incluso me dicen, Mónica, no quiero hablar de reglas, porque en consulta tenemos reglas de principio a fin, los niños no las ven, sin embargo las siguen. Y cuando hablamos de reglas, los niños dicen, en casa se habla de reglas todo el tiempo, y aquí de reglas, ay no, gracias. Ok, no vamos a hablar de reglas, pero vamos a hablar de seguir indicaciones. Y entonces invito al niño a participar en las reglas. Y los niños les encantan poner reglas y aprenden a seguirlas también. Entonces, un niño le da mucha seguridad, se siente cómodo, tranquilo, feliz, teniendo reglas. Pero los padres tenemos que atrevernos a hacerlas, a llevarlas a cabo. Ayer justamente un papá decía, necesito que mi adolescente esté menos pegada al aparato y que pueda hacer más actividad física. ¿Cómo le hago, Mónica? Yo he pensado en quitarle el teléfono. Pues si lo tienes que hacer, hazlo, papá. Ahora, el teléfono es un privilegio y explícale por qué tiene que hacer actividad física. Ahora, es un descanso nada más. Mientras disfruta de su actividad, déjala que ella escoja la actividad física. Yo le recomendé, ve a escuelas, muchas escuelas te dan clase, la primera clase muestra sin ningún costo, para que tu hija pueda probar diferentes disciplinas y que escoja la que ella quiera. Y mientras está en la disciplina va a descansar el teléfono, y si ella no quiere hacerlo, pues entonces así habrá que recoger el teléfono. Claro, antes le vamos a anticipar. Y no es otra vez que seamos autoritarios. Es esta parte no permisiva. Otra vez donde muchas veces el papá toma decisiones y el hijo también puede tomarlas, escogiendo la actividad. No le va a pasar nada si no ve el teléfono. Yo le decía, si acaso va a estar unos días como sintiéndose en abstinencia, pero se le va a pasar y va a estar bien. Ahora, yo sé que los adolescentes ahorita están con el teléfono en la mano, pero platica con tu hijo para que puedas explicarle por qué es tan importante tener actividades extras y saludables también. Ahora, ella, por ejemplo, la niña quería estudiar, aprender algo de tocar un instrumento. Yo le decía, ofrécele el instrumento que quiere, pero también llévala a que haga alguna actividad física, siempre y cuando sea divertida y no interfiera en los horarios de clases y que no sea cansado también. Esa fue su tarea de papá, ¿ok? Pero es importante que los adultos pongamos límites. Eso les da seguridad a los niños y no tengan miedo, porque creo que también parte de la crianza positiva o la crianza respetuosa o la crianza, como le quieran llamar, creo que se ha confundido mucho porque se están generando padres muy permisivos. Para mí en consulta, de repente a veces me invitan a las escuelas y doy talleres pequeños a los padres, a veces en kinder o en guardería, y tengo mucho, pues puedo decir, clientes de este mercado de papás con niños muy pequeños, y justamente para ellos es un conflicto porque no quieren generar, por ejemplo, trauma, no quieren generar estrés en el niño y no saben cómo poner un límite y sienten que si dicen no, eso puede generar en el niño estrés. Y la verdad es que no se genera estrés. Claro que el niño va a querer hacer lo que él quiere y yo le digo al papá, va a ser un poco complicado, a lo mejor sí, al principio, los primeros días. Después, haciendo hábitos, los niños van a aprender a seguir indicaciones. Y la verdad es que entre más chiquitos ustedes puedan poner reglas en casa, los niños las van a aceptar como parte natural de cosas que se hacen en casa. Yo recuerdo aquí cuando mi hija estaba muy chiquita que le ponía el arnés que se pone como unos monitos que se ponen en la espalda y que tú lo acomodas aquí cuando salimos a lugares públicos. Con mis dos hijos lo llegué a usar, porque mi hija, la más grande, de repente sí, yo abría la puerta y ella salía corriendo. Entonces, a ponerle el arnés, de repente yo recuerdo que hubo alguien que se le hizo como muy gracioso y a lo mejor como muy fuera de lugar, incluso hasta hizo una comparación,
Y había un momento donde mi hija, cuando estábamos en el carro, me daba el arnés porque ya sabía que estaba en un hábito, pero ya sabía ella que no debía de correr. Con el tiempo, pues por supuesto ya se lo quité, pero ya sabía hasta dónde. Y de hecho el arnés tiene una distancia donde tú jalas, y ella sabía que esa era la distancia donde ella podía separarse. Cuando ya crece, yo le explico que ella no puede perderse donde mis ojos no la puedan ver. Entonces sí se puede alejar donde mis ojos sí la puedan ver. Esos son límites, hasta donde sí y hasta donde no, ¿ok? Y ya casi para terminar, mi recomendación número 9 es la gestión emocional. O sea, yo les platicaba que mi trabajo está muy basado en la gestión emocional. Hablemos de emociones, 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 porque cuando aprendo lo que estoy sintiendo, lo puedo sentir y saber ponerle nombre a esto que siento, pero esto me lleva a identificar qué me produce esta emoción. Aprendo a saber que eso me da tristeza, que eso me provoca disgusto, que aquello me asusta o me enoja. Y ya una vez que lo identifiqué y que lo pude sentir, de hecho los niños generan esta empatía porque pueden entender al otro. Y cuando yo comprendo una emoción y la siento, me doy el permiso para sentirla, y en mi casa se da el permiso para hablar sobre el tema, entonces yo aprendo a solucionar esa emoción. Y yo le digo a los papás, y ahí vamos al siguiente nivel que a nosotros no nos enseñaron. Por eso es que un papá no sabe qué hacer con el llanto de su hijo. Pero tú vas a aprender, le vas a dar el permiso a tu hija de llorar y vas a ayudarle a regular, porque le vas a ayudar a resolver eso que le está generando conflicto, lo que sea. A lo mejor perdió su juguete, vamos a hacer un plan para buscar el juguete. Y ves, asunto resuelto, ¿ok? Y de verdad es que cuando los niños aprenden a gestionarse, aprenden a decir, aprenden a sentir, ellos solitos también ponen límites. A veces es, ¿sabes qué, mamá? Me estás levantando la voz, necesitas tiempo, ¿ok? Hace días mi hijo de 8 años me dejó con la boca cerrada porque pues ya mi hijo va a cumplir 9 años, entonces está en este camino de la pubertad donde a veces dice y quiere defender su punto. Pero un día me la aplicó a mí, justamente hace unos días, y teníamos los dos una conversación, no me acuerdo ni de qué era, pero yo defendía también mi punto y él defendía también el suyo. Entonces él me dijo, no entramos en mucha discusión, nada más me dijo, ¿sabes qué, mamá? Vamos a dejar la plática aquí. Pero así bien clarito y breve como son los niños, me dijo, vamos a dejar la plática aquí, porque si continuamos, esto va a terminar mal. Y yo me quedé, tienes toda la razón, y te lo agradezco mucho porque sí, vamos a pararla aquí. Respiramos, nos bajamos del carro, hicimos las cosas, y más tarde yo le dije, gracias por habérmelo dicho. Eres muy inteligente, tienes razón en lo que dijiste, y yo te felicito porque hay conversaciones que se tienen que parar. Evitamos una discusión, y no está mal discutir, pero muchas veces esas discusiones terminan en peleas, en roces. Te lo voy a dejar de tarea para que tú revises cómo lo estás trabajando acá entre los adultos. ¿Okay? Entonces, hablemos de gestión emocional, demos permiso a los niños para sentir, para pensar y para poder decir. Y cuando tú das este permiso, están listos para ir al siguiente nivel, que es vamos a solucionar. O sea, eso te produce tristeza. Yo no sabía que te sentías así de triste. Me imagino cómo te sientes de triste. ¿Qué podemos hacer? Y de verdad es que los niños pues a lo mejor no saben, pero tú sí puedes saber qué hacer. A veces tú no sabes qué hacer y los niños te van a decir qué hacer. De verdad que un niño es bien increíble. Me encanta trabajar con niños porque yo digo, ¿en qué momento nosotros como seres humanos cuando crecimos perdimos toda esta empatía que los niños tienen? Esta parte generosa de ser niños, que cuando tú lloras, el niño no te hace un juicio, no te critica, no se ríe de ti, no te dice cállate. O sea, él va y se acerca y te toca y te pregunta ¿qué tienes? Y yo digo, ¿por qué los adultos no tenemos esa capacidad y esa paciencia de poder sostener a un niño de la misma manera? Si yo me enojo, un niño se asusta, en ese momento yo debería de entender que mi enojo está sobrepasando y que eso puede lastimar el vínculo con mi hijo. Y no estoy hablando de traumas, estoy hablando de que es algo que yo necesito trabajar, y que a veces yo también le digo a mi hijo, sabes que ahorita me siento muy cansada, dame un tiempo para poder pensar la situación.
El otro día yo estaba escribiendo también un texto y le estaba yo contestando a una persona por WhatsApp, pero necesitaba redactar bien mi texto y mi hijo llegó en ese momento y me hacía muchas preguntas, pero de estas veces que hablan y hablan imparablemente, y yo estaba con él y le dije, ¿sabes qué? Necesito por favor silencio porque necesito redactar mi texto. Y se me queda mirando y le dije, mi amor, es que cuando tú me hablas mi cerebro no puede hacer dos cosas, no puede pensar para escribir, pero tampoco puede escucharte. Dame un minuto para terminar mi texto y ya ahorita estoy contigo, necesito enviarlo. Sí, mamá. Y me dejó terminar de pensar. Entonces es esta parte donde nosotros como adultos necesitamos aprender a gestionarnos para poder enseñarle la gestión emocional. No puedo yo enseñarle a mi hijo qué es el enojo si yo me desbordo, porque lo va a aprender. Lo va a aprender de la misma manera y lo va a replicar. Y eso no nos va a encantar. Y más si en casa, pues, nos enojamos y acompañamos de una nalgada, porque tu hijo lo va a aprender. Y aquí hay dos extremos, o lo aprende y lo aplica, o lo aprende y está del otro extremo donde es un niño que a lo mejor está un tanto tímido, que cuando él necesita defenderse, pues no se puede defender. ¿Ok? Y ya para finalizar, hablemos del control de los aparatos. El control de los aparatos es bien importante que tú puedas... mi recomendación es que sí tengas un control parental, que los teléfonos... Yo no te voy a decir, los niños no deberían de tener un teléfono porque eso lo sabemos y creo que estoy segura que tú también lo sabes. Aquí la situación es que hay una nota que por aquí yo les puse hace días donde decía que los niños nacidos en el 2025, me parece, en el 2026, no recuerdo el último año, era la generación alfa, no recuerdo, o la generación beta, no recuerdo, donde hablaba que ellos son hijos digitales. Ellos son muy diferentes, por ejemplo, a mi hijo de 8 años, que yo digo, bueno, mi hijo de 8 años, pues yo creo que va a tener 20 y va a dormir con el teléfono, o no sé, se me ocurre que va a haber aquí de estos, como que venían en las películas estas del futuro, donde los lentes ya veías toda la pantalla, que de hecho ya los hay. ¿Sí me explico? O sea, yo digo, estos niños, pero no se los puedes quitar, no se los puedes quitar, y no estoy diciendo que no. Otra vez, cuando hablamos de orden, rutina, límites, estructura, autoridad, tú puedes ordenar en el día en qué momento van a ver los aparatos. Y si tu hijo es adolescente, aún así me atrevo a decir que debería de haber control parental hasta cierta edad y darle el teléfono con la responsabilidad de hacer un buen uso de los teléfonos. Hay adolescentes que no tienen conflicto y usan el teléfono para lo que es, pero también hay adolescentes que no saben cómo usarlo, y si no saben cómo usarlo, creo que es importante, papá, que puedas acercarte a un profesional, a que puedas recibir información, retroalimentación, para que puedas ayudarle a manejar el teléfono. No estoy diciendo, yo creo que es algo que no podemos prohibir. Tenemos que aprender a acompañar, tenemos que aprender en casa a poner reglas, a enseñar a nuestros niños cómo usar el aparato de manera adecuada. Ahora, puedes darle un iPad, puedes darle un teléfono, puedes darle un Nintendo, está pegado a la televisión y aún así no debes de desentenderte. Deberíamos de supervisar el contenido de lo que ven, de lo que escuchan, de con quién conviven, de lo que se mensajean. Y sí, a los adolescentes, se los he platicado en la consulta a los papás, deberíamos de hacer auditorías cada cierto tiempo y los teléfonos no deberíamos de decirle, mira, compré un teléfono para ti o trabajé tanto para darte un iPad. Yo siempre les digo a los papás, ese puede ser tu esfuerzo, sí se reconoce, pero dile, compré un iPad yo y te lo voy a prestar para que tú lo uses. ¿Qué quiere decir? Que el teléfono es mío y te lo voy a prestar y sí puedes usarlo. Por lo tanto, yo voy a estarlo revisando y voy a estar haciendo auditorías si me lo vas a prestar, y durante la noche pues habrá que dejarlo cargado en mi cuarto y por la noche a lo mejor yo le voy a estar revisando. Y sí, yo sé que a los niños grandes ya hacen trucos, etcétera, por eso vamos a estarlo auditando en diferentes momentos del día. Insisto, entre los adultos debe haber sincronía, vivan los papás juntos o separados, porque también esa es otra gran situación que a veces los padres, incluso para molestarse entre los adultos o ganarse al hijo también, a veces dan esos regalos excesivos, donde mamá dice, bueno, mi hija de 7 años yo no tenía planeado darle un teléfono y ahora resulta que papá se lo va a dar con la excusa de que quiere hablar con ella. Cuando tenemos teléfono en casa o cuando puede llamarme también y que yo se la paso, pero quiere tener el control. Entonces, aquí al único que estamos perjudicando es a nuestro hijo. Insisto, en ese espacio la verdad es que yo no voy a prohibir los teléfonos, o sea, no podemos. Nuestros hijos ya están en la era digital. Mi hija en la secundaria
en inglés usan una aplicación que estamos pagando para que ellos puedan usar el aplicación como parte de la materia de inglés. O sea, ya no van a las bibliotecas como nosotros íbamos. Es desafortunado, sí, pero es la realidad de nuestros hijos. Entonces, más bien tenemos que aprender a administrar los aparatos. Si tu hijo en Navidad le llegó un aparato, de hecho, ese va a ser el siguiente tema para la siguiente semana, para que te pongas atento. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que pueda manejar el teléfono? ¿Cuáles son las restricciones que le voy a poner para que lo pueda manejar? O sea, ¿cuál control parental es el adecuado? ¿Cómo podemos trabajar, ordenar en el día también, que no se pasen las horas eternas viendo el aparato? ¿Cómo puedo revisar el contenido también? Eso lo vamos a revisar la siguiente semana, pero es importante que tú vayas sabiendo que dentro de las recomendaciones, cuando tienes niños, que tu hijo tiene aparato, tenemos que hacerlo, incluyendo la televisión. O sea, si tu hijo no tiene Nintendo, no tiene celular, ni iPad, ni nada, pero está viendo la televisión o tú le prestas tu teléfono, no deberías de prestárselo a la hora que él quiera. Los teléfonos no deberían estar prendidos antes de irnos a dormir o con el teléfono. Los adultos tenemos ese mal hábito, pero aquí la situación es que las luces de las pantallas pues sobreestimulan a los niños. El contenido, por supuesto, también genera pesadillas, no les permite dormir. Los niños pueden irse a dormir, o ahora que estuvieron en vacaciones como demasiado tiempo en la pantalla, pueden irse a dormir porque están cansados, pero no tienen un sueño reparador por todo la sobreestimulación que el cerebro está recibiendo, y lo estamos haciendo trabajar. Y de hecho, en consulta ha habido niños que tienen pesadillas, que tienen esta distorsión, también confusión, porque no entienden lo que estuvieron viendo en el aparato. Entonces, sí es bien importante que los adultos pongamos un control sobre el aparato como tal. ¿Ok? Acá voy a estar viendo sus mensajes. Acá Lluvia Gutiérrez dice, pero si mi hijo me dice no llores porque yo también voy a llorar, o sea, como que le dé sentimiento. A veces, papá, Lluvia, por ejemplo, nos sucede como las personas, por ejemplo, cuando llegan a consulta porque están atravesando por un duelo, por la pérdida de un ser querido. Muchas veces sucede, la gran mayoría de los padres, no digo que todos, pero una gran mayoría, los padres se contienen. Con contener me refiero a que los padres pues no lloran. Y de hecho me ha llegado a consulta de repente familias que le dicen, cuando le dan la noticia al niño, le dicen, sé fuerte, ¿ok? Sé fuerte. Y lo que el niño entiende es, no debería de llorar. Y entonces, de verdad me ha tocado en consulta niños que tuvieron una pérdida hace un año y desde hace un año no han llorado. Y en consulta porque en consulta cuando trabajamos el duelo, nos guiamos de un libro. El libro es quien acompaña al niño, y el libro cuenta historias sobre otros niños que también tuvieron una pérdida y acompañan al niño que está yendo a consulta. Entonces, es un libro que trabajamos una hoja por sesión para no generar tanta emoción. O sea, hablamos de lo que sentimos, y incluso hablamos del enojo y de la frustración, del reclamo, del por qué me dejaste. Lo trabajamos también, pero trabajamos una hoja por sesión. Y estos niños suelen estar como sonrientes de, aquí no ha pasado nada. Y cuando reviso, ¿por qué no ha pasado nada? Porque también mamá es fuerte. Y no necesitas ser fuerte, mamá. Entonces, hay momentos donde debes de llorar. Llora. Creo que la única situación donde podría ser contraproducente es que cuando tú llores te desbordes, que no sepas cómo controlarte. Entonces, se vale decir, yo les digo a los papás, échale histrionismo. Es decir, no necesitas estar enojado para mostrarte enojado. Di, estoy enojado porque, ay, se me perdió, no lo encuentro. O, ay, esa persona se me atravesó en el carro, uy, qué molesta me siento. Y poner esta cara y hacer este tono. Entonces el niño se va a dar cuenta que estás enojado, pero no te vas a desbordar. O me siento triste. En consulta hacemos muchos juegos y podemos expresar de cómo nos sentimos por ciertas situaciones. Y yo puedo poner situaciones muy burdas para los adultos, pero muy reales para los niños. Me siento molesta cuando alguien me grita. Me siento triste cuando alguien me regaña. Me siento triste cuando mi hermana no respeta mis juguetes. Yo me siento triste. Y los niños se sienten muy identificados porque son cosas reales que les pasa a ellos. Y a veces los adultos pensamos que solamente las cosas que los adultos tenemos en nuestra rutina es lo único que importa. Entonces hay papás que dicen, ay, lloras por un juguete que se te perdió, al rato te compro otro. Y a veces es una gran oportunidad, papá, para trabajar el duelo, por ejemplo, por la pérdida de una mascota o un juguete que se perdió. Y si no, pues entonces hay que buscarlo, si es que fuera a lo mejor un objeto de apego.
Entonces, lo que me refiero, Lluvia, es que si tu hijo, si te ve llorar, date el permiso de llorar. Incluso los niños vienen y nos abrazan y ahí puede ser una contención. Y tu propio hijo también puede no contenerte, pero abrir cuando hablamos estos vínculos para poder sentir, para poder decir, para poder pasar al siguiente nivel. De hecho, cuando trabajamos en duelo, que ya el niño se empieza a abrir, que empieza a sentir, yo recuerdo mucho una familia que cuando mamá falleció, el niño solía ir a su cama y sentarse a la orilla y se quedaba en silencio solamente viendo y sin decir nada. Cuando ya empezaron a ir a consulta, recuerdo una vez que el papá me platicaba que el niño fue y se sentó, pero ya esa vez se sentó a llorar. Y con las recomendaciones que papá estaba trabajando, papá se sentó en silencio y lo abrazó. Y entonces el niño se soltó más a llorar y papá también se soltó a llorar porque tampoco papá había llorado. Y entonces ya después de llorar hablaron de lo que sentían. Y esa fue abrir la puerta a lo que siento y reconocer que no la estamos pasando bien. Ahora esto, en algún momento la tristeza se va a convertir en tu amiga. No estoy diciendo que se va a ir. Pero en algún momento pues hay que aprenderla a ser tu amiga porque viene, te abraza, te suelta y después regresas con tu rutina. Entonces la verdad es que llorar es bueno, se lo tenemos que enseñar a los niños también. De hecho, hay un post también que no recuerdo si está programado para subir, pero seguramente tú ya lo has leído, donde decía que una maestra tenía una situación con unos niños y eran niños de preescolar y que un niño estaba llorando y otro niño le dijo que su mamá le enseñó que un cepillo deshace los nudos del cabello y llorar deshace los nudos de la garganta. Así que tú suéltate a llorar, porque llorar pues está muy bien permitido. Yo aquí con mis hijos, tú llora lo que necesites llorar, porque de hecho hoy se sabe que llorar cuando una persona está pasando por un duelo, cuando tú lloras, el cerebro procesa la situación que estás viviendo. Y el que tú llores, el cerebro procesa y el proceso te ayuda a aceptar lo que está pasando para que tu duelo pueda pasar. Entonces, no debes evitar no llorar, ¿ok? Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Considero que estas 10 recomendaciones son muy importantes porque es lo que yo más veo en la consulta y dije, voy a hacer un recopilado de lo que yo más veo que a los papás les causa conflicto y que puede ser razón de consulta muy concreta que llegan, como muchas veces llegan con el comportamiento del niño y resulta que una de las soluciones es una de estas recomendaciones, como la rutina. Tan simple como hay que hacer una rutina, como tan simple que hay que hablar de lo que sentimos, como tan simple que hay que estar con nuestro hijo, que hay que cepillarle el pelo. Y de verdad que en consulta muchos padres, no sé, por ejemplo, ahorita hay una niña que se le está conflictuando todavía entrar a la escuela, entonces papá va y la deja y pues la niña llora a la hora de entrada porque no se quiere despedir del papá. Y cuando empezamos a revisar qué es lo que estaba pasando, había una situación de estructura en la mañana, o sea, como que había mucho desorden en las actividades que hacían, estaban muy desordenadas. Entonces fue, papás, vamos a hacer estructura durante las vacaciones porque esta familia trabajó mucho en las vacaciones y la recomendación fue cuando entra a la escuela, permítele a tu hija que pueda vestirse sola. Y la mamá decía, no, Mónica, es que no nos va a ir bien, vamos a ver cómo nos va. Entonces ayer que la vi, el papá decía, maravilloso, incluso la niña se levantó y, Mónica, me pude vestir yo sola. Y se vistió súper bien. Entonces, ¿y cómo les fue, papá? Súper bien, ya hubo menos drama en la puerta. Y fue el primer día, papá. Muy bien, síganlo haciendo así. Y era una cuestión nada más de estructura en las mañanas. Así que, pues nada, si tú consideras que, por ejemplo, uno de estos puntos, ya que lo platicamos el día de hoy, porque estos videos no sustituyen, por supuesto, ningún proceso psicoterapéutico, si tú ves que hay que trabajar uno de estos puntos que el día de hoy te recomendé, acércate con un profesional a trabajar, porque eso no te lo puse tan bien, pero una de las recomendaciones también para mí como psicóloga y mamá es acerquen a sus niños a profesionales de la salud mental. Creo que de las cosas buenas que nos trajo la pandemia es reconocer, por ejemplo, que la ansiedad ya de una manera mucho más visible, la depresión de una manera muy visible, la salud mental se le dio su lugar, que antes era como ir al psicólogo, por ejemplo, yo recuerdo cuando era muy estudiante, así es como que se le decía, y si ibas al psicólogo pues estabas loca y mucha gente no lo decía. Yo sé que para muchos es un privilegio, pero tenemos que acercar a nuestros niños porque pues a veces la tecnología, a veces las situaciones se complican,
las generaciones pueden estar un poco más complicadas, entonces hay que acercar a nuestros niños, porque aquí lo importante es decirles que hay personas que nos pueden ayudar, hay lugares seguros donde podemos platicar de lo que sentimos y que casi todo lo que pasamos en el día a día tiene una solución. Es bien importante porque en la adolescencia, donde ya andan un poco más probando de la vida y con mucho más riesgo, necesitan más límites y necesitan acercarse más a consulta para que puedan los adolescentes pues saber qué hacer. Así que pues nada, yo les agradezco muchísimo, Lluvia, gracias a ti que me hayan acompañado el día de hoy. Ya van a estar viendo, yo les platicaba, la siguiente semana vamos a estar viendo qué es lo que vamos a hacer con los aparatos de nuestros niños, recomendaciones ya un poco más detalladas ahora de qué podemos hacer con el aparato con nuestros niños. Y en el apartado de eventos no les he publicado todavía los temas que se van a estar viendo durante el mes de enero, febrero y marzo, porque lo trabajo más o menos por trimestres, para que vayan viéndolo, ¿ok? Y acuérdense que los videos se quedan aquí nada más durante 30 días. Yo los guardo, ahorita que termine lo guardo y me lo llevo a YouTube para que vayan y se den una vuelta, porque ahí está todo el recopilado de los videos que hemos trabajado. Yo les platicaba que estos videos se han estado haciendo desde el 2020, o sea, ya llevamos pues casi 6 años haciendo estos videos, pero Facebook por la cantidad de tiempo no me deja almacenarlos, entonces se quedan 30 días, los elimina, pero yo los rescato y me los llevo a YouTube, porque para que vayas y te des una vuelta, allá puedes tener más información. Y también sígueme en Instagram, porque también allá te subo videos pues con contenido un poquito más corto, pero es igual acerca de crianza. Así que pues nada, les dejo saludos gigantes, porque acá veo que en Psicología Infantil y Terapia, Psicología Infantil Tijuana, no hay comentarios. Pues nada, nos vemos la siguiente semana. Y pues que pasen muy feliz año, que muchas cosas bonitas les pasen este 2026 y que todas las cosas que ustedes desean pues puedan lograrse. Ahora sí, bye.